Ok, empezamos. Como les decía, yo soy Douglas Córdoba. El tema de hoy es la lesión renal aguda. Y bueno, para empezar, les traje algunas definiciones. Esta diapositiva se ve cargada, pero lo que quiero dejar claro aquí son algunas diferencias entre los conceptos. Por ejemplo, creo que incluso hoy, hace algún tiempo, se realizó un cambio en la nomenclatura y dejó de llamarse insuficiencia renal, porque eso implicaba una pérdida completa de las funciones del riñón. Y debido a que no consiste solamente en una pérdida de la función, sino también pueden haber lesiones preexistentes que conllevan a un daño renal que se puede clasificar en diferentes etapas, se cambió el término de insuficiencia renal a lesión renal aguda. Y bueno, entonces entendemos que la insuficiencia renal es la pérdida de todas las funciones renales que conocemos, mientras que la lesión renal aguda se caracteriza por la misma pérdida, pero de manera reversible, que ocurre en horas o días, es decir, de manera aguda y abrupta, y se clínicamente, o más bien a través de los exámenes de laboratorio, se ha definido como un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos sobre decilitros en 48 horas, o un aumento de 1,5 veces la creatinina basal en los 7 días anteriores. O también hubo un volumen urinario menor a 0,5 mililitros sobre kilogramos en 6 horas. Y bueno, también quiero comentarles que sí existe aún el término de insuficiencia renal aguda, pero se aplica para los pacientes con lesión renal aguda que requieren una terapia sustitutiva renal. Y bueno, esta lesión renal aguda se puede clasificar como oligúrica o no oligúrica, dependiendo de si el volumen de orina es menor o mayor o igual a 500 mililitros al día o a 25 mililitros sobre hora en 4 horas. Continuando, el motivo de esta lámina, no me voy a detener mucho en cada uno de los cuadritos porque los vamos a ver más adelante. Lo que quiero hacer énfasis es que según la ubicación de la agresión renal, esta puede clasificarse, la causa puede clasificarse como prerrenal, renal intrínseca o posrenal. En el caso de la lesión renal aguda de causa prerrenal, eh, bueno, se debe a un aumento de la creatinina sérica o nitrógeno ureico debido a un flujo renal y presión hidrostática intraglomerular insuficientes para mantener la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué significa esto? Que el riñón mantiene su función normal, pero no puede mantener su tasa de filtrado glomerular porque el flujo sanguíneo renal está disminuido, es decir, llega menos sangre al riñón y este realiza un menor aclaramiento de los desechos y de las sustancias que transporta. Entonces, esta lesión renal aguda de causa prerrenal puede deberse a una depresión del volumen circulante real o a una depresión del volumen circulante efectivo. Y otra vez, ¿qué significa esto? En el caso del volumen circulante real, es lo que conocemos como como una hipovolemia, una disminución del volumen intravascular. Es decir, el flujo sanguíneo de los riñones está disminuido porque el volumen sanguíneo total se encuentra disminuido y esto puede deberse a una hemorragia extensa, a pérdida digestiva, ya sea a través de vómitos o diarreas, o en el caso de las quemaduras, cuando aumenta la pérdida de agua a través de la piel por la pérdida de la continuidad de la barrera, y entre otras. En el caso de la depresión del volumen circulante efectivo, quiere decir que el volumen sanguíneo corporal total está bien, está completo, pero por diferentes situaciones, el flujo sanguíneo renal, por decirlo así, o el que circula por el cuerpo, se encuentra disminuido. ¿Y cómo? A través de tres mecanismos, cada uno con sus respectivas situaciones. Por ejemplo, el primero, alteraciones de la resistencia vascular. En este caso, situaciones como la sepsis, como la anafilaxia, eh, en los que un proceso inflamatorio libera prostaglandinas vasodilatadoras
provocan una vasodilatación generalizada con un aumento de la capacitancia, aumento de la distribución sanguínea en arterias, en venas. Entonces, la sangre que normal que poseemos, bueno, que circula normalmente, está distribuida en un mayor espacio, por lo que relativamente la sangre que fluye es menor. En el caso del descenso del volumen sistólico, nos encontramos con situaciones en las que el corazón no es capaz de bombear un gasto cardíaco apropiado. El gasto cardíaco del corazón no es apropiado, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva o en las arritmias, en las que por una alteración del ritmo o por alteraciones en la contractilidad, el corazón no ejerce correctamente la función de bomba y por lo tanto no lleva la cantidad de sangre necesaria a los riñones para poder mantener el flujo sanguíneo renal y la trazada de filtrado glomerular. Y las alteraciones vasomotoras renales son, bueno, alteraciones propiamente en los vasos renales. Por ejemplo, casos en los que el flujo sanguíneo renal se ve disminuido, como una placa ateromatosa en las arterias renales o la administración de algunos medicamentos, como son los AINES o los IECA o los ARA2, que en el caso, sí, en el caso de bueno, con esta lámina lo puedo explicar mejor. Aquí tenemos un glomérulo normal. Vemos que, bueno, esta es la arteriola eferente, el glomérulo de manera general. De manera normal, el flujo sanguíneo a través del glomérulo se regula a modo de mantener la presión hidrostática intraglomerular adecuada para mantener la tasa de filtrado glomerular. En este caso vemos que tanto la arteriola aferente como la eferente poseen un diámetro similar. Aquí vemos otro caso en el que ha disminuido la presión de la perfusión. Vemos que el diámetro de la arteriola aferente es mayor que en este otro glomérulo. Entonces, ese mayor diámetro provoca que la sangre esté distribuida en un mayor espacio. Y ese mayor espacio en el que se encuentra provoca una disminución de la presión hidrostática que ejercen las paredes del vaso. Entonces, para mantener la presión intraglomerular, la arteriola eferente tiene que contraerse con el fin de que si aquí está disminuida la presión, esta presión aumentada va a mantener la tasa de filtrado glomerular normal. ¿Y esto cómo se regula en el caso de los medicamentos? A nivel de la arteriola eferente actúan las prostaglandinas vasodilatadoras. Bueno, el efecto de estas prostaglandinas en esta arteriola, como lo dice aquí, es la vasodilatación, en el caso de existir un flujo sanguíneo renal ineficiente. Y a nivel de las arteriolas eferentes actúa la angiotensina 2, provocando una vasoconstricción siempre para mantener esta regulación. Ahora, ¿qué sucede si administramos algunos medicamentos? En el caso de los AINES, al ser el mecanismo de acción de los AINES, la inhibición de la producción de prostaglandinas, no hay prostaglandinas que provoquen vasodilatación de las arteriolas eferentes. Por lo tanto, en el caso de existir una vasoconstricción renal de la arteriola eferente, no hay prostaglandinas que provoquen una vasodilatación para mantener el equilibrio de la presión glomerular y hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular por un menor flujo sanguíneo. En cambio, en el caso de los IECA o los antagonistas del receptor de angiotensina, como vimos anteriormente, la angiotensina provoca una vasoconstricción en la arteriola eferente. Al impedir la conversión de la formación de la angiotensina 2 o la unión de la angiotensina 2 a sus receptores, la arteriola eferente no tiene manera de poder contraerse en el caso de existir un flujo sanguíneo renal mayor y una mayor presión hidrostática. Entonces, en este caso, por la mayor dilatación existe una menor presión que no puede ser regulada por la arteriola eferente y por lo tanto tampoco puede regular la tasa de filtrado glomerular, por lo que sería menor. Ahora bien, pasamos de la causa prerrenal a la renal intrínseca. Este tipo de lesión se debe a agresiones directas al riñón
y puede ser debido a procesos renales primarios o secundarios, es decir, enfermedades sistémicas que afectan al riñón. Y según, bueno, aquí también podemos clasificar a la renal intrínseca según la ubicación como tubular, glomerular, vascular e intersticial. En el caso de la tubular, principalmente existen dos formas, dos manifestaciones que son la necrosis tubular isquémica y la necrosis tubular tóxica por productos endógenos o exógenos. En el caso de la necrosis tubular isquémica, como su nombre también lo dice, se debe principalmente a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arteriolas que irrigan el parénquima renal con la consiguiente isquemia, es decir, la disminución del flujo sanguíneo renal en la irrigación, en la vasculatura renal provoca la isquemia de las células tubulares, isquemia posterior necrosis de las células tubulares, por lo que estas células pues se desprenden y van a formar lo que son cilindros hialinos o cilindros epiteliales que se van a ver en el sedimento de orina. Las principales causas de este tipo de necrosis son, pues, como se debe a un flujo sanguíneo renal insuficiente, vamos a pensar que una de las causas puede ser una lesión de tipo prerrenal persistente que nunca se trató. Es decir, un flujo sanguíneo renal disminuido por mucho tiempo llegó a provocar una isquemia de los túbulos renales, posteriormente la necrosis tubular isquémica. También puede darse en el caso de sepsis o procesos inflamatorios que atacan a las células tubulares. Pero bueno, en el caso de la necrosis tubular tóxica, se debe al efecto directo e indirecto de algunos productos endógenos o exógenos. Endógenos como son el ácido úrico, la mioglobina o la hemoglobina, y exógenos como algunos medicamentos u otros químicos. Bueno, entonces tenemos tres tipos de necrosis tubular tóxica que pueden ser la nefropatía por pigmento, nefropatía por medicamentos y nefropatía por contraste. El primer caso se debe a la acción tóxica sobre los túbulos renales de productos endógenos del cuerpo, como son la mioglobina o la hemoglobina. ¿Qué sucede en estos casos? En algunas situaciones, como por ejemplo una anemia hemolítica o una reacción transfusional aguda, los eritrocitos son destruidos, la hemoglobina es liberada y, bueno, va por el torrente sanguíneo, llega a los riñones y al llegar a los túbulos provoca un daño, una agresión directa sobre ellos, provocando igualmente su necrosis. En el caso de la mioglobina, es una proteína que se encuentra en los músculos, entonces esta es liberada en algunas situaciones, como por ejemplo, que conllevan la destrucción de tejido muscular, como son traumatismos por aplastamiento, ejercicio intenso y otras cosas así. Entonces, al igual que la hemoglobina llega a los túbulos renales y provoca un efecto tóxico directo, provocando su necrosis. En el caso de la nefropatía por medicamentos, hay algunos medicamentos que conocemos como nefrotóxicos, principalmente los aminoglucósidos, algunos citotóxicos, que también ocasionan un daño directo sobre los túbulos renales y llevan a su necrosis. Y la nefropatía por contraste ocurre principalmente al administrar productos de contraste iodados para estudios de imagen o también gadolínio a dosis elevadas en el caso de estudio de resonancia magnética. Los demás pueden presentarse más que nada en casos de estudios vasculares. Y al igual que la necrosis tubular isquémica, por el desprendimiento de los túbulos renales se forma en el sedimento un cilindro granuloso o cilindros epiteliales. Pasamos a otra causa de lesión renal aguda intrínseca, que es la glomerular vascular, y la verdad, en la bibliografía que consulté fue un poco difícil de encontrar información al respecto, pero esta se debe más que nada a procesos inmunitarios, por ejemplo, la glomerulonefritis o vasculitis,
que se caracterizan por un depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las membranas basales endoteliales. Provocan una inflamación de las mismas y la inflamación provoca un aumento de la permeabilidad para el paso de sustancias. Entonces, debido a ese aumento de la permeabilidad, otros productos, otros componentes de la sangre pueden atravesar la membrana basal y llegar a la orina, como es el caso de eritrocitos. Y bueno, como sabemos que los eritrocitos tienen su diámetro y son relativamente flexibles, estos espacios formados en la membrana basal en este tipo de enfermedades no son lo suficientemente grandes, entonces el sedimento urinario se caracteriza por presentar eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocíticos. Y bueno, en el caso de la última, la intersticial, se debe más que nada a una reacción inflamatoria en el parénquima renal, en el intersticio, que puede, bueno, se conoce como nefritis intersticial aguda y puede deberse a alergias a medicamentos o a respuestas a infecciones. En el caso de los medicamentos, algunos como los betalactámicos provocan este tipo de inflamación que ocasiona esto posteriormente. La inflamación en el parénquima renal, quiero ver si hay imagen. Bueno, si podemos ubicarnos un poco. De esta estamos hablando, la intersticial. Podemos observar que estos son los túbulos y esto que los rodea es el intersticio. Entonces, aquí en el intersticio están esta área roja, que sería el área afectada. Esa afectación, esa inflamación provoca una obstrucción extratubular, por decirlo así, o extrínseca a los túbulos renales y de esa forma una obstrucción al flujo de orina, provocando a su vez un aumento de la presión retrógrada y la posterior manifestación de la nefritis. Algunas de las causas, como les mencionaba, algunos antibióticos, otro es la rifampicina. Y entre las infecciones que pueden causar esta nefritis tenemos la pielonefritis o una glomerulonefritis postestreptocócica o una, bueno, entre otras enfermedades también una sarcoidosis. Y bueno, pasamos ahora a la lesión renal aguda de causa posrenal. Esta se debe a un aumento de la presión hidrostática intraglomerular y disminución de la tasa de filtrado glomerular por un bloqueo agudo, parcial o total del flujo de orina. Es decir, que debido a cualquier situación de las que vamos a ver más adelante, el flujo de orina anterogrado puede verse obstruido de manera que la orina permanece acumulada, no puede pasar y provoca un aumento de la presión en sentido retrógrado y de esa forma es incapaz de mantener la tasa de filtrado glomerular. Entonces, estas obstrucciones pueden ser de tipo funcional o estructural y entre las podemos clasificar como ureterales del cuello vesical o ureteral. Estas obstrucciones pueden estar ubicadas en cualquier sitio del aparato urinario entre la pelvis renal y la uretra. Entonces, en el caso de las obstrucciones ureterales, podemos tener una hiperplasia prostática benigna o maligna, que debido al aumento del tamaño de la próstata obstruye el flujo de orina. Entonces, una de las manifestaciones que pueden tener los pacientes es una nicturia en la que la orina, no, bueno, no orinan en todo el día. Llega la noche y debido a la gran cantidad de orina que tienen, tampoco es como que la pueden mantener dentro de tanto tiempo. Entonces es donde se libera el flujo. Sin embargo, eso suele ser doloroso. En casos graves es doloroso y requiere de un sondaje vesical. En el caso de las obstrucciones del cuello vesical, puede verse obstruido por cálculos, por coágulos y de igual forma la obstrucción ureteral. Bueno, en el caso del cuello vesical también puede verse afectado por infiltraciones de la pared, como en el caso de neoplasias. Y las mismas causas para la obstrucción ureteral, sumando que también pueden haber procesos
externos a los uréteres que provocan obstrucción, como por ejemplo la presencia de masas pélvicas, de neoplasias, entre otros. Y bueno, como vemos, son varias las causas de la lesión renal aguda y por lo tanto las manifestaciones son como dependientes de la causa. Pero la Harrison dice que se pueden englobar como un grupo heterogéneo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas, que son las que mencionábamos anteriormente, el aumento de los productos nitrogenados o la disminución del volumen de orina. Y bueno, entre las complicaciones que se pueden desarrollar, estas sí pueden ser generales, tenemos la uremia, que se debe al acúmulo de productos nitrogenados, dígase creatinina, dígase eh, nitrógeno ureico. Y esto puede ocasionar cuadros de encefalopatía, de anemia, puede provocar complicaciones hematológicas y de otro tipo que conforman un síndrome urémico. Como complicación también podemos tener la hipervolemia e hipovolemia, dependiendo de el caso. Bueno, el caso de la hipervolemia se debe a una sobrecarga. Primero, bueno, vamos a hablar de la hipovolemia primero. Tenemos las pérdidas sanguíneas, sí, sanguíneas, pérdidas de líquidos que al no controlarse pueden agravar un cuadro prerrenal y llevar a un cuadro renal. En cambio, en la hipervolemia, digamos, al tratar de controlar los volúmenes de líquidos, se puede cometer el error de administrar más de lo necesario y llevar a una congestión de la volemia. Entonces, esto puede llevar a otras complicaciones como son un edema pulmonar o la formación de, bueno, la migración de líquido al tercer espacio formando edemas. También en la corrección de la lesión renal aguda, otro pilar es la corrección de los electrolitos, de líquidos y electrolitos. Entonces, al intentar corregir la volemia del cuerpo, se puede llegar a una hiponatremia debido al exceso de la reposición de líquidos, sin una adecuada corrección de los electrolitos, provocando una dilución del sodio y un aumento de la volemia. Y bueno, debido a la disminución de la función de filtración renal de la excreción de electrolitos, al verse imposibilitado el riñón para secretar el exceso, llegamos a observar cuadros de hiperpotasemia e hiperfosfatemia, que pueden tener algunas manifestaciones, como es el caso de la debilidad muscular, la formación de arritmias, que en algunos casos pueden ser letales. Y el caso de la hiperfosfatemia, además de la disminución de la excreción del fósforo, puede verse agravada por situaciones que aumentan el catabolismo, como son los traumatismos o el ejercicio excesivo, es decir, principalmente en cuadros de rabdomiólisis. La hipocalcemia se debe a la disminución de la función renal de la síntesis de vitamina D, con la consiguiente disminución de la absorción de calcio y de la resorción ósea de los huesos. La acidosis metabólica se debe a la incapacidad del riñón de poder reabsorber el bicarbonato. Entonces existe una pérdida de bicarbonato a través de la orina que puede llevar a esta complicación. Y otras complicaciones pueden ser hemorragias, infecciones, complicaciones cardíacas y desnutrición debidas al estado hipercatabólico y asociado más que nada a un estado como de deficiencia inmunitaria que predispone a algunas infecciones. Y siempre la uremia puede provocar estas complicaciones hemorrágicas debido a sus efectos tóxicos sobre los eritrocitos, sobre las plaquetas y la necesidad de administración de eritropoyetina o transfusiones en situaciones más adelantadas, más avanzadas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, para sospechar de una causa prerrenal, una lesión renal aguda de causa prerrenal, para todo nos tenemos que fijar en los antecedentes. En este caso, los principales que vamos a identificar van a ser los relacionados al volumen. Vamos a detectar que
anteriormente ha existido una ingesta insuficiente de líquidos o ha habido un aumento de las pérdidas que pueden ser a través de hemorragias o a través de edemas. Puede deberse al consumo de algunos medicamentos, como son los AINES o los ARA o los IECA. También el paciente puede referir signos de agotamiento volumétrico, como son la hipotensión ortostática, la deshidratación, una piel y mucosas resecas, entre otros, y el antecedente de enfermedades que cursan con disminución del volumen circulatorio eficaz, como la insuficiencia cardíaca congestiva, o también puede darse el caso de una insuficiencia hepática o una cirrosis. Y el examen físico igualmente vamos a identificar sequedad de las mucosas, signo de pliegue cutáneo y signos de agotamiento volumétrico. En el caso de la causa postrenal, el paciente puede referir dolor en el flanco que irradia la ingle, puede referir nicturia, como la comentaba anteriormente, polaquiuria, que es un aumento del volumen. Es decir, la obstrucción provoca que el flujo de orina no salga normalmente, pero al existir un volumen suficientemente grande, usualmente debido a la acumulación diurna y vespertina de orina, el paciente refiere que la mayor frecuencia urinaria es de noche y es de un gran volumen por toda la orina que ha mantenido retenida. Dificultad para orinar, principalmente durante el día, sensación de plétora abdominal y dolor suprapúbico. Y entre los antecedentes podemos identificar enfermedades de la próstata, nefrolitiasis, cáncer retroperitoneal pélvico o paraórtico o una sonda vesical obstruida. Y al examen físico podemos identificar un globo vesical, que es una masa abdominal a nivel suprapúbico, que, bueno, es la vejiga llena de orina y es dolorosa. Dolor suprapúbico, dolor en flanco unilateral o bilateral y masas abdominales. Y en el caso de la lesión renal aguda de causa intrínseca, vamos a identificar antecedentes de consumo de medicamentos como los antibióticos o citotóxicos, que son nefrotóxicos, convulsiones, traumatismos relacionadas a una mayor liberación de mioglobina, transfusiones sanguíneas que pueden provocar una anemia hemolítica en caso de no ser compatible, exposición a material de contraste para estudios de imágenes, intervención quirúrgica mayor con hemorragia severa o sepsis, enfermedades autoinmunes, linfomas malignos o leucemias con tratamiento citotóxico. Y al examen físico también identificamos signos de agotamiento volumétrico, erupciones cutáneas, artralgias y sinusitis en el caso de las enfermedades de causa inmunitaria. Bueno, el caso de laboratorio, en la parte de laboratorio, ¿qué nos va a ayudar? O la química sanguínea con la que vamos a definir la insuficiencia renal, la lesión renal aguda, como el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitros o 1.5 el valor normal basal, que son los criterios definidos anteriormente. También podemos encontrar como las complicaciones hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia, creatinina fosfocinasa en el caso de existir la rhabdomiólisis y acidosis metabólica. Y en el examen general de orina tenemos que prestar especial atención a los sedimentos urinarios, donde pueden haber los cilindros comentados anteriormente, hialinos, granulosos, epiteliales, eritrocitos o leucocíticos. Y bueno, también existen algunos marcadores específicos de la lesión renal, puesto que la creatinina, el nitrógeno ureico no son específicos del daño renal, sino de la función. Es decir, ellos aumentan debido a una disminución de la función. Pero existen estos marcadores que se encuentran en los túbulos proximales y están relacionados con la lesión. Por ejemplo, este se denomina molécula 1 de la lesión renal y se libera al producirse daño en los túbulos renales. De igual forma, estos tres son liberados específicamente cuando se produce un daño en los túbulos renales y no una alteración de la función del riñón. En cuanto a los exámenes de gabinete,
nos podemos auxiliar de la ecografía renal y la tomografía computarizada que permiten evaluar el tamaño y la ecogenicidad de los riñones. Esto es especialmente importante para diferenciar una enfermedad renal crónica de una lesión renal aguda. Y también podemos observar dilatación del sistema colector, hidroureteronefrosis y fibrosis retroperitoneal, debido principalmente a los procesos postrenales. Es decir, tenemos un cálculo en el uréter. ¿Qué va a suceder anteriormente? Como el cálculo obstruye el flujo de orina a través del uréter, esa orina se va a acumular de manera retrógrada y va a provocar la dilatación del mismo en el sistema colector. La hidroureteronefrosis consiste de igual forma en el acúmulo del riñón o del uréter de orina. Es decir, en el caso de la hidronefrosis, puede haber un cálculo en la pelvis renal que provoque la acumulación de orina, de líquido en el riñón, y este aumenta de tamaño y se vuelve como quístico. Y la fibrosis retroperitoneal, que puede ser identificable y causa de una obstrucción externa del sistema urinario. Ahora, ¿qué sucede con la ecografía vascular y la resonancia magnética? Como están relacionadas a la utilización de medios de contraste iodados o de gadolíneo, si se está estudiando una lesión renal aguda, es mejor evitarlas porque pueden exacerbarla, desencadenarla o provocarla. Y bueno, si luego de realizar todo esto no hay una causa concluyente, también se puede realizar una pielografía anterograda o retrograda para visualizar alguna obstrucción en la vía urinaria. Y en el último caso, también se puede realizar una biopsia de riñón en la que se puede identificar alguna causa como la glomerulonefritis o la vasculitis o procesos intersticiales como son la sarcoidosis o algún proceso inmunitario dentro del parénquima renal. Aquí en este flujograma, en este esquema, podemos ver, vamos a verlo detenidamente para analizar el sedimento urinario. Bueno, el sedimento puede ser normal y anormal. El sedimento va a ser normal cuando la lesión renal es de causa prerrenal o postrenal, cuando está asociada a trombosis o embolia arterial, vasculitis, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica y crisis de esclerodermia. En cambio, va a ser anormal cuando la causa es renal intrínseca y va a ser anormal de la siguiente manera. Pueden haber cilindros eritrocíticos y eritrocitos en el caso de las enfermedades, la causa renal, glomerular o vascular y principalmente asociada a vasculitis, hipertensión maligna y microangiopatía trombótica. Van a haber leucocitos y cilindros de leucocitos en el caso de los procesos inflamatorios, como son la nefritis intersticial, en la lesión renal intrínseca de causa intersticial, la pielonefritis, el rechazo de aloinjerto y la infiltración maligna del riñón. Vamos a ver células del epitelio tubular renal, cilindros del epitelio tubular renal y cilindros pigmentados. En el caso de nefritis tubulointersticial, de necrosis tubular aguda, rechazo celular agudo de aloinjerto, mioglobinuria y hemoglobinuria que provocan la necrosis de los túbulos, su desprendimiento y acumulación en forma de cilindros. Cilindros granulosos también en el caso de vasculitis y nefritis tubulointersticial que están compuestos por diferentes células y no de un solo tipo. Eosinofiluria, en el caso de nefritis intersticiales alérgicas, enfermedades heteroembólicas, pielonefritis, cistitis y glomerulonefritis, es decir, principalmente inflamatorias e infecciosas, y cristaluria, en el caso de nefropatía aguda por ácido úrico, oxalato cálcico y fármacos. Olvidé mencionar anteriormente que hay otra causa de lesión renal intrínseca que provoca una necrosis tubular aguda tóxica, que es, bueno, el síndrome de lisis tumoral en tratamiento con citotóxicos. Esto provoca un aumento de la concentración de ácido úrico y su posterior acumulación dentro de los túbulos renales, que también provocan un daño directo sobre los mismos con la consiguiente necrosis.
y se puede manifestar en el sedimento como cristales de ácido úrico. Ahora bien, otra cosa importante es que en algunos casos, bueno, esto que tenemos aquí, todos estos valores de esta tabla se conocen como índices de insuficiencia renal y sirven para diferenciar entre la lesión renal aguda prerrenal y la lesión renal aguda intrínseca o ligúrica. ¿Por qué hay que diferenciar entre estas dos? Porque en la prerrenal, ya que el flujo sanguíneo que llega a los riñones es insuficiente, también el volumen de orina disminuye. Y en la renal intrínseca o ligúrica, el volumen sanguíneo se encuentra disminuido por una alteración de la función de filtración y reabsorción tubular. Entonces, ambas son oligúricas y esta tabla nos sirve para diferenciarlas. ¿De qué manera? El primer índice es la relación de nitrógeno ureico y creatinina. Cuando esta relación es mayor a 20, podemos decir que la lesión es de causa prerrenal. Cuando es menor a 20, es de causa renal. ¿Por qué? Principalmente porque en la lesión de causa prerrenal la función renal está conservada. Recordamos que lo que hay es una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, aunque el volumen sea pequeño, los riñones mantienen la función. En cambio, esta relación disminuye en la de causa renal intrínseca porque los riñones no pueden reabsorber de manera adecuada la creatinina. Y de igual forma pasa con la fracción excretada de sodio, en donde al ser de causa prerrenal, la excreción de sodio es menor al 1% porque este puede ser absorbido nuevamente. En cambio, en la de causa renal intrínseca, el daño de los túbulos impide que pueda ser reabsorbido. De igual forma, la capacidad de concentración de la orina se mantiene en la lesión renal de causa prerrenal y se encuentra deteriorada en la de causa intrínseca. El sodio urinario se encuentra disminuido en la de causa renal y aumentado en la de causa intrínseca. Por lo mismo, en la de causa prerrenal aún puede ser reabsorbido y se mantiene regulado. La única diferencia es que el flujo sanguíneo está disminuido, mientras que en la de causa renal intrínseca el riñón se encuentra incapacitado para reabsorber el sodio. Y de igual forma, por la incapacidad de concentración de la orina, la densidad urinaria varía cuando la causa es renal intrínseca y se mantiene normal cuando la causa es prerrenal. Y como en el flujograma anterior, cuando la causa es prerrenal, no hay alteraciones en el sedimento. En cambio, cuando la causa es renal, vamos a ver la presencia de cilindros granulares formados por las células tubulares desprendidas. Por último, como de manera general, el tratamiento inicial para la lesión renal aguda, les comentaba en algún momento que se trata de controlar la hemodinámica del paciente con la administración de líquidos y el uso de vasopresores. Hay que tener cuidado de administrar líquidos de manera adecuada para evitar una sobrecarga y posteriores complicaciones como el aparecimiento de edema de pulmón. También otro pilar es la eliminación de los nefrotóxicos, el ajuste de los medicamentos que utiliza, porque debido a la disminución de la función renal, también algunos de ellos que son excretados por vía renal se pueden acumular y los efectos secundarios se pueden incrementar. Y el último que tenemos aquí es emprender el tratamiento de sustitución de la función renal si así conviene. Tal vez algunos puedan pensar como, se puede hacer una diálisis en una lesión renal aguda, no es solo para la lesión renal crónica, sí se puede en algunos casos. Indicaciones de diálisis en lesión renal aguda son sobrecarga volumétrica, hiperpotasemia, acidosis metabólica, ingestión de ciertas toxinas y uremia grave que no responden a tratamiento médico. En estos casos está indicada la diálisis para la lesión renal aguda. Y bueno, les traía algunos casos. Me disculpo primero porque los elaboré yo.
Entonces, si tienen algún error, no son así como tan específicos, sino solo para tratar de aplicar lo que hemos aprendido hasta hoy. Así que si desean, pueden activar su micrófono y comentar o escribir en el chat lo que opinan. Voy a dar lectura al primero y si no hay comentarios, vamos a proceder a analizarlo de igual manera. Primeramente, paciente masculino de 27 años es llevado por familiar a unidad de emergencias por avulsión de mano derecha y abundante pérdida sanguínea. Avulsión es un arrancamiento de un miembro o una parte del cuerpo de manera no quirúrgica. O sea, como puede haber ocurrido un accidente de tránsito o al meter la mano en alguna máquina y bueno, perdió la mano y perdió mucha sangre. Se le indicó un hemograma que reveló anemia severa y se le indicó transfusión de una unidad de glóbulos rojos empacados de tipo A. A este punto observamos que desconocemos el tipo sanguíneo del paciente. Posteriormente, el paciente experimenta un cuadro compatible con lesión renal aguda y hematuria. El hemograma revela aumento de la anemia y el examen general de orina revela células y cilindros epiteliales y cilindros pigmentados. Y bueno, este es un caso de manera general, así que si alguien tiene algo que decir o algo que comentar, de lo contrario procedo a las ideas que quería transmitir. En este caso, vemos que bueno, el paciente perdió una parte del cuerpo y con ello perdió una cantidad considerable de sangre. No me quise meter con cantidades específicas o valores específicos porque no era la idea esa, sino entender, integrar los conocimientos. Perdió una cantidad considerable de sangre. Entonces, la cantidad fue tan considerable que le ocasionó una anemia severa, por lo cual se le indicó una transfusión de glóbulos rojos. Y bueno, al desconocerse sí, el tipo sanguíneo del paciente, posteriormente eh, presentó un cuadro compatible con lesión renal aguda y hematuria. Y al ver en el hemograma un incremento de la anemia y la presencia de células y cilindros epiteliales y cilindros pigmentados en el examen general de orina, la idea del caso era ejemplificar una lesión renal aguda de tipo renal intrínseca debido a una nefropatía por pigmento, en este caso hemoglobina, debida a la reacción hemolítica aguda por la administración de un tipo sanguíneo incompatible con el del paciente. Entonces, la reacción hemolítica aguda provocó la destrucción de los eritrocitos con la posterior acumulación de la hemoglobina en los túbulos renales, la provocación del daño, del daño tubular y la necrosis tubular aguda tóxica, y con ello el aparecimiento del cuadro de lesión renal aguda y los cilindros en el examen general de orina. Y el otro caso, tenemos un paciente masculino de 67 años con diagnóstico de hipertensión arterial crónica acude a control porque comenzó a orinar menos. Al interrogatorio refiere haber experimentado cefalea constantemente, por lo que decidió incrementar el consumo de enalapril. El examen físico resultó sin anormalidades. El médico indicó un hemograma y química sanguínea que fueron compatibles con una lesión renal aguda y el examen general de orina reveló un sedimento urinario normal y los siguientes índices de insuficiencia renal. La relación de creatinina a nitrógeno ureico mayor de 20, a la excreción fraccionada de sodio menor al 1%, una osmolaridad mayor a 500 miliosmoles, un sodio urinario menor a 20 y la densidad urinaria mayor a 1020. Y bueno, entonces si no hay comentarios tampoco sobre este caso, aquí podemos observar que, bueno, el paciente tenía un diagnóstico de hipertensión arterial crónica desde hace algún tiempo, por lo que puede conocer los síntomas. Pensó entonces que el motivo de la cefalea se debía
que tenía elevada la presión y él, con el fin de tratarse solo, incrementó la dosis de enalapril. Entonces, recordando lo mencionado anteriormente, el enalapril es un IECA y provoca, bueno, a nivel de la arteriola eferente, inhibe el efecto de la angiotensina. Entonces, de esta manera, al aumentar esta dosis, se vuelve perjudicial para el desarrollo de una lesión renal aguda. Y debido a los índices de insuficiencia renal, podemos concluir que la causa era de tipo renal, debido al consumo de IECAS. Y bueno, con eso termino. Solo me gustaría despedirme. Si no hay preguntas, con estas dos frases. Una de Claude Bernard que dice: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y otra de William Herring que dice: solamente ves lo que buscas y solamente buscas lo que conoces. Entonces, espero poder haber ayudado un poco a entender mejor este tema, poder haber aclarado algunas dudas que existieran. Y me gustaría motivarlos a que sigan estudiando y estudien no solo para un examen o no solo para una tutoría, porque pues al final van a estar solos, van a estar en hospitales, en clínicas. Yo no les puedo hablar sobre eso todavía, pero a veces en turnos, en la emergencia o en la consulta externa, que nos toca convivir más con los pacientes. Tal vez algunos ya tuvieron esa experiencia, otros no. Pues ellos confían en nosotros y nosotros tenemos que darles la seguridad de que puedan hacerlo. Entonces, la forma de poder ayudarlos correctamente es estudiando, es aprendiendo, es tratando de aprender cada día más y no dejar de aprender, de modo que podamos ayudarles de la mejor forma posible y no nos toque pasar una situación en la que no sepamos qué hacer. Así que eso sería todo y muchas gracias.